Buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este espacio de debate que desde esta emisora, desde esta cadena, desde su casa, les lanzamos todos los jueves, siempre recogiendo las opiniones de los mejores. Y hoy son tres los compañeros que estarán esta tarde para lanzarnos sus opiniones y para que ustedes después hagan cábalas, hagan cifras y saquen sus propias conclusiones. Porque efectivamente el horizonte electoral nos plantea una serie de noticias que merecen la pena ser comentadas en esta mesa de debate. Y les voy a presentar a los amigos que nos acompañan esta tarde en este debate. Y comienzo por mi izquierda con el profesor catedrático de Derecho Constitucional, además de muchas cosas, articulista en algunos de los medios más reconocidos de este país, como El País, Agustín Ruiz Robledo. Buenas tardes, Agustín. Muy buenas tardes, querido Juan. Ahora le preguntaré, Agustín, como experto en Derecho, porque hemos conocido esta tarde la noticia de que se confirma la condena de 5 años de prisión por la audiencia a Juana Rivas. Agustín Ruiz Robledo, ¿tendría que entrar en la cárcel, por tanto? Sí, una vez que la condena es superior a 2 años, tiene necesariamente que entrar en la cárcel. Pues después volvemos a esto y lo comentamos. Y están también con nosotros el psicólogo, funcionario de carrera, cantautor, uno quizá el último que queda ya de la generación de Manifiesto Canción del Sur, un hombre que ha ocupado además varios puestos en la administración, entre ellos el de consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Enrique Moratalla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Muy bien. Pues con este tiempo que está haciendo, ¿cómo está la cultura en Granada? A la cultura el tiempo le está afectando poco, ¿eh? Sí. Da igual que llueva. No es como los móviles. O que que truene o que haya sequía como en este caso. Pero bueno, como ahora entramos o ya hemos entrado en primavera, esperemos que sea una primavera... Trompetera. Trompetera. Como decían los delincuentes. La cultura, esperemos, no tenga apagones como el que sufrió anoche las redes y las aplicaciones WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter. No sé si mis compañeros de mesa lo sufrieron, pero voy a saludar a Juan Francisco Delgado, psicólogo, también pedagogo, experto en innovación social. Juan Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Cómo ha ido la semana? Sé que ha estado por Madrid. Bien, la semana bien, muy ¿Sevilla ajetreada. también? No, en Sevilla no, he estado solo en la capital del reino. En la capital del reino. Sí. Y sufriste porque tú eres un activo de las redes sociales, sufriste los apagones de Facebook. Pues sí, lo sufrí. Yo venía en el AVE hasta Antequera y veía cómo no había forma de mandar WhatsApp y no me llegaban, cosa inhabitual. Y sí, ya me di cuenta además que era una caída del sistema que ha afectado, me parece, que a varios países. No sé si han sido a 8 países y bueno, pues ya lo restablecieron esta mañana. Y todo el mundo contestando mensajes de ayer. Sí, el mundo estaba ya tranquilo. que le han llegado porque los mensajes se han enviado hoy. Bien, pues empezamos con esa noticia local, pero que trasciende a lo nacional por la importancia que tuvo el caso en todos los medios nacionales, y comenzamos con el profesor Agustín Ruiz Robledo para preguntarle efectivamente por esa condena que se reafirma sobre Juana Rivas de 5 años de prisión y, pues bueno, profesor, ¿qué le ha parecido en general el caso de Juana Rivas? Sí, si me lo preguntas como jurista, diré que técnicamente es relativamente sencillo. Y si me preguntas como persona, muy triste, ¿no? Me parece muy triste. Recuerdo que los hechos pasaron en 2017, cuando un juez, el juez de menores, ordenó a Juana Rivas que entregara a los hijos a su exmarido. Y ella se negó y huyó con ellos. Entonces eso técnicamente es un delito de sustracción de menores. La defensa intentó justificar que lo había hecho porque había grave riesgo para la integridad de los hijos. Pero eso no es una decisión que pueda tomar la madre libremente. Ella se podría haber opuesto a la decisión del juez alegando ese grave riesgo para los hijos. Pero no lo ha aprobado y además lo ha hecho, no lo ha recurrido. Por tanto, por decirlo así, era claramente un delito de sustracción de menores, ¿no? ¿Y debe entrar, como ha dicho, en prisión? Bueno, ahora mismo cabe un recurso, lo que se llama técnicamente un recurso de casación,
que tienen muy pocas posibilidades de prosperar, ¿no? Puesto que las dos sentencias son confirmatorias, son congruentes, los hechos están probados, admitidos por la propia defensa, ¿no? Lo que dice, la defensa no discute los hechos, sino las razones de por qué lo hizo. Entonces, yo creo que posiblemente el recurso de casación no se admita, lo mismo que si se presenta un recurso de amparo tampoco. Y mucha gente se preguntará, hemos conocido esa afirmación, pero ¿cuándo debería entrar en prisión Juana? Bueno, ahora tiene la opción del recurso. Si presenta el recurso, entonces se suspende debe suspenderse la entrada en prisión. ¿Y serían los 5 años completos? Bueno, en principio sí. Lo que pasa es que por una parte están los beneficios penitenciarios, que se puede reducir esa condena, y por otro lado está la posibilidad de indulto del gobierno. Es decir, que puede que sean menos de 5 años los que pasen en prisión. Casi con toda seguridad, ¿no? Enrique Moratalla, ¿qué le parece este caso? Caso Juana Rivas. Yo creo que el maestro lo ha definido y lo ha contado perfectamente. Es un caso, a nivel personal, que entiendo que es muy triste el resultado, pero justo. O sea, estuvo muy mal aconsejada. Se dio un fenómeno de una cierta histeria colectiva, lo comentábamos antes fuera de micrófono, lo de yo soy Juana Rivas, los niños están en mi casa, y hubo una bola enorme que la ha llevado donde está ahora mismo, porque efectivamente ella podía haber tomado, mejor asesorada jurídicamente, podía haber tomado otros caminos, siguiendo las reglas del juego. No lo hizo y esta es la consecuencia. Es muy triste, pero esta es la realidad y efectivamente puede retrasarse si hay ese recurso, pero acabará en prisión. Juan Francisco Delgado, ¿te esperabas la condena? Es decir, pues que sí, la audiencia provincial se reafirmara. Sí, lo hemos comentado, hombre. Yo creo, también suscribo muchas de las cosas que ha dicho Agustín. Yo no entiendo, no soy experto ni mucho menos, y además Agustín es un maestro también, como decía Enrique, en esto. Pero desde el punto de vista humano, yo la verdad que esta condena me produce una contrariedad tremenda, porque en el fondo hay una cuestión también de una injusticia social muy importante, ¿no? Y pienso en esa mujer y pienso sobre todo, lo que más me importa es el derecho de los hijos, ¿no? En ese sentido. Y creo que la verdad es un caso muy, no voy a decir complicado, porque eso parece un poquito así como para que te pase de perfil, ¿no? El caso, ¿no? Es un caso para mí bastante lacerante porque, en fin, yo creo que el hecho, ella cometió un error que a lo mejor cualquiera de nosotros en esa situación lo hubiera cometido, que fue llevarse a su hijo, pero tenía que haberle aconsejado a alguien desde el punto de vista penal que ese tipo de comportamiento le podía acarrear unas consecuencias como las que ha tenido ahora, porque claro, la ley no... si tú coges a los hijos, el derecho de los hijos prevalece a ver al padre, prevalece sobre eso, ¿no? Y ahí hay un caso que desde el punto de vista humano yo creo que tiene muchas connotaciones. El papel de los medios de comunicación, como siempre, también es muy revisable en todo esto, porque han contribuido también mucho a crear un efecto bola de nieve, que hablaba Enrique hace poco, pero sí que es verdad que en el fondo a mí no me gustaría que esto al final se centrara en la sentencia, sino que en el fondo hay un caso social que hay que resolver, que la legislación internacional parece que no está muy armonizada en cuanto que hay un caso que hoy en día es lo normal, que una pareja, uno viva en un país, otro pueda estar en otro, hay una separación, uno se vaya a un sitio y se vaya a otro, eso empieza a ser más normal y hay cada vez más gente en esa situación. Y tenía que resolverse más en el ámbito europeo, eso que estuviera lo suficientemente armonizado, porque yo no voy a entrar ahora en el fondo de la cuestión
cuestión total, ¿no? Pero en los tribunales de Italia parece que han ido por un sitio en el tema del maltrato de ella, se han perdido pruebas, no sé qué, tal, y los tribunales españoles han llevado también cierta lentitud, y si ya unos tribunales van lentos, los otros van también más lentos, pues al final ha sido cierto despropósito también administrativo que ha acabado creando un caso muy desafortunado en el final, y que seguramente pues va a llevar al final a esta mujer a una situación muy complicada, no solo a la cárcel, sino también pues el linchamiento que algunos van a aprovechar para sentar cátedra ideológica sobre esto, ¿no? Dice la web de Ideal, ideal.es, que la defensa de Arcuri, esto va para el profesor Ruiz Robledo, cree que la sentencia es un éxito de la independencia de la justicia. ¿Qué le parece? Pues completamente de acuerdo. Es decir, Juanfran planteaba... completamente de acuerdo, porque había... Ahí supongo que se estará refiriendo a que los jueces no se han fijado en la presión social, no se han, claro, en lo que podríamos llamar el veredicto del pueblo, sino que se han fijado en la conducta de la acusada y si cabe dentro de alguno de los tipos penales, claro, regulados, ¿no? Y, claro, y cabe dentro del tipo penal de, claramente del secuestro de menores, ¿no? Que ha sido en definitiva lo que le han condenado. Sí, los hechos no tienen discusión. Sí. La defensa era simplemente si eso estaba justificado por una causa mayor, ¿no? Por la defensa de los hijos, por la integridad de los hijos. Y la respuesta es, señora, no me discuta usted eso penalmente. Discútalo usted en la jurisdicción civil, que es donde se está llevando ese pleito. Usted dice que su ex marido no tiene derecho a sus hijos, que sus hijos corren riesgo de maltrato. Pues muy bien, dígaselo usted al juez civil y discútalo usted en el juez civil y aporte pruebas, porque si no al final se acaba esto construyendo en un papel de yo sí te creo, yo no te creo, ¿no? No vaya usted al juicio, lleve usted sus testigos, analícense por los psicólogos los dos niños y tomaremos una decisión. Si aquí hay un momento en que pasa una cosa que todos sabemos, y es que Juana Rivas decide tomarse la justicia por su mano y se sale de los cauces judiciales. Y encuentra mucho apoyo social, apoyo jurídico o asesoramiento en Maracena, ¿no? Apoyo en los medios de prensa, apoyo en los movimientos feministas, lo mismo que hay cierta reacción, que no sé si llaman machista, pues, o de padres que dicen que se ponen de parte del italiano, ¿no? No se trata de ponerse de parte de nadie, jurídicamente se trata de marcar la independencia, analizar los hechos y ver dónde encajan, ¿no? Bueno, estaremos pendientes de ese recurso de casación que cabe todavía y de este caso, del caso Juana Rivas, que efectivamente tanto revuelo mediático y tanta atención ocupa por parte de la sociedad granadina. Pasamos a otro tema, y es los relevos que se están produciendo y que se van a producir en Sierra Nevada, en Cetursa y en la Alhambra, el patronato en la Alhambra de la Junta de Andalucía, como bien saben. Nos dice también Ideal.es que la gestión de la estación de esquí se llevará desde la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, y que será Cultura y Patrimonio Histórico los que se ocupen de la Alhambra. Me gustaría preguntarle a mis compañeros de mesa qué les parece este cambio, porque como saben el PP redujo de 13 a 11 las consejerías. En este caso, Enrique Moratalla, ¿qué te parece este relevo, este cambio en esas funciones? Pues normal, había un cambio de gobierno y el gobierno pues tiene la potestad de nombrar a gente. En este caso, para Cetursa, en el Consejo de Administración, creo que se decidió, que es el seno donde se tiene que hacer, eligió a un señor que es funcionario de Hacienda y tiene además, por lo que he leído en la prensa, una trayectoria larga y tal. Pues es su opción y es su potestad. Y por tanto ahí no hay que decir nada, desearle mucha suerte y mucho acierto en la gestión que vaya a tener. Y en el caso de la Alhambra no se sabe ningún nombre, no hay aún ningún nombre encima de la mesa. El patronato tiene otras instituciones, está concretamente el Ayuntamiento de Granada,
está el Ministerio de Cultura, está la Universidad de Granada, y quien propone es la Junta de Andalucía. Habitualmente la propuesta que se haga pues será aceptada por el patronato, pero eso habrá que verlo. Cuando haya patronato y un nombre encima de la mesa, pues se verá. Pero una valoración sobre ese cambio, es decir, que sea desde Hacienda, Industria, Energía, de donde se canalice Sierra Nevada. Sí, antes era la Consejería de Turismo y Deporte. Era Turismo y Deporte, ¿verdad? Quien lo llevaba. Ahora deciden que sea Hacienda. Pues bueno, eso habrá que constatarlo desde la experiencia, habrá que ver. Yo no creo que la explicación sea realmente técnica. Yo creo que la explicación es política y consiste en que si se dejaba dentro de turismo, Setursa iba a depender del Partido Ciudadano. Y si se pasa a Hacienda, va a depender del Partido Popular. Claro. O sea, a mí me parece que los motivos son motivos puramente políticos. Imbroda hubiese sido, ¿verdad?, de Ciudadanos. Efectivamente. Hubiera sido Imbroda. Caso de educación y deporte, sí. Efectivamente. Y Juan Francisco Delgado, ¿qué le parece? ¿Qué valoración hace de...? Bueno, yo creo que, a mí me preocupa que dos instituciones que generan empleo y riqueza de Granada, en Granada, y seguramente de las que más empleo y riqueza generan en Granada. Tenemos pocas industrias que generen empleo y riqueza aquí. Se politicen, que además, hombre, yo saludo en los cambios y saludo en el sentido de que es muy sano democráticamente que un partido cuando gana pues ponga un equipo, pero creo que es muy importante, además creo que lo defendían muchos partidos, ¿no?, la gran mayoría, que al frente sobre todo de instituciones que fundamentalmente son instituciones de gestión. No estamos hablando de un parlamento, ni estamos hablando de un consejo de un ayuntamiento, ni estamos hablando de un consejo asesor, no. Estamos hablando de que lo que esas personas tienen que hacer es gestionar bien un bien público, y gestionarlo para que, a ser posible, por supuesto, no nos cueste dinero al resto y además genere riqueza donde se hace, ¿no? Y en el caso de la Alhambra y en el caso de Sierra Nevada, se preserve el patrimonio, uno cultural y el otro natural, que hay allí lo mejor posible y sea con un desarrollo lo más sostenible posible, en ambos casos. Yo creo que en el caso de quien dirige eso tiene que ser un profesional, además de trayectoria contrastada, a mi juicio. Yo a este señor no lo conozco, pero le doy la confianza de que, hombre, por lo menos dejémoslo empezar, ¿no?, a ver cómo lo hace, pero para la Alhambra y para Sierra Nevada, insisto, me tranquiliza que el Partido Popular, cuando estaba gobernando el PSOE, decía que en la Alhambra tenía que haber un profesional del tema y no un político. Sí. Me tranquiliza porque me imagino que hará lo mismo en ese sentido, ¿no? Y pondrá lo que decía, ¿no? Pondrá un profesional del patrimonio, de la gestión del patrimonio, de un profesional de un monumento a la altura de un monumento que es el monumento más visitado en Europa. Es decir, que... Juanfra, cuando dices que te preocupan que se politicen, quizás has querido decir que continúen politizados, porque que yo sepa, las dos personas que estaban al frente eran dos militantes del PSOE. Yo no digo que no sean militantes, no te confundas, hay una diferencia muy grande. A mí me parece muy sano que una persona sea militante de un partido político, muy sano, pero que no sea por ser militante por lo que accede al puesto, sino que hay un perfil profesional detrás que le avala, y sobre todo un currículum profesional que le avala para ir. Si tiene un carné político, lo que no va es a penalizarlo, sino que si el partido político tiene una persona que reúne ese perfil, puede ir allí. Ahora bien, es verdad y te reconozco que hay muchas veces, por ejemplo, en la gestión que acaba de hacer el PSOE en la Junta de Andalucía, que parecía que cualquiera valía para cualquier puesto. Yo siempre he estado en contra de eso. Es decir, un alcalde no puede ser director general de algo que tiene una especificación técnica, a mi juicio.
a no ser que el alcalde, imagínate que estamos hablando de la Dirección General de Carreteras, pues a no ser que el alcalde sea ingeniero o haya tenido un recorrido contrastado. Yo no voy a poder ser nunca director general de carreteras, no tengo ni idea, aunque me paso la vida a la carretera, pero no tengo ni idea de ese tema. Algún expertise tengo que tener sobre ese tema. A eso me estoy refiriendo. Luego, que continúe politizado, ¿no? Coincidimos en que los nombramientos que ha hecho el PSOE históricamente en el patronato de la Alhambra y en Setursa, históricamente han tenido una carga política muy fuerte. Y lo que firmaron el Partido Popular y Ciudadanos en sus 100 medidas, una de ellas era despolitizar y hacer por concursos de mérito nombramientos. Por eso yo ya he criticado con un grupo de amigos lo que ha hecho el PP en los puertos, que ha cogido y ha nombrado a militantes del PP para la dirección de puertos, cuando la ley de puertos dice expresamente que serán personas de reconocido prestigio, lógicamente en el sector de puertos, no como alcaldesa de Cádiz que no sabemos dónde meter, ¿no? O como concejal de Motril que se queda descabalgado y dónde lo metemos. Sí, eso resulta un poco... Enrique Moratalla quería comentar. Sí, dos cosas. Una, en función de lo que estáis hablando, estoy de acuerdo contigo, Juanfran, en que no puede ser penalizado el que una persona por tener un carnet sea penalizada. Tienes que hablar de un perfil, tiene que tener un perfil. Y yo digo que en el caso de la Alhambra, las tres personas que últimamente han estado, tanto Mateo Revilla como María del Mar Villafranca, como en el caso de Reinaldo, creo que tienen un perfil bastante ajustado y bastante digno. Son doctores. Sí, en la Alhambra yo lo veo. Creo que eso está ahí. No se le puede penalizar porque decir que tengan carnet. Que además en el caso de Mateo Revilla creo que no. No tenía carnet porque él venía de otra izquierda. Pero creo que eso es importante. Y una cosa fundamental, tanto en la Sierra como en la Alhambra, es que el patrimonio, y entender por patrimonio también la Sierra, el patrimonio debe de dejarse a las generaciones posteriores igual o mejor que lo hemos encontrado. Y para eso tiene que estar basado en la sostenibilidad, en el equilibrio entre lo que puede ser motor de riqueza y conservación de ese patrimonio. Si no se mantiene ese equilibrio y se da vía libre, por ejemplo, los 8.000 visitantes tope que se puso por una comisión técnica a la Alhambra, y de pronto dice, no, que no haya 8, pueden entrar hasta 18, estoy diciendo un disparate, sí. Se aumenta, o no, que no haya los kilómetros esquiables que hay ahora, que haya 100 más. Creo que ese equilibrio tiene que estar presidido por el tema de la sostenibilidad y preservar el patrimonio, porque la sierra es patrimonio natural. Por cierto, y con respecto, Juan Francisco Delgado, con respecto a Setursa, conocemos por Granada hoy también que la Fiscalía investiga irregularidades de IVA en Setursa desveladas por la agencia tributaria. Es decir, con ese papel se van a encontrar los que entren. Juan Francisco Delgado. Sí, no, es muy interesante el debate este. A mí me encanta el que ha sacado hábilmente Agustín, porque creo que es un debate que da para mucho, porque al fin y al cabo estamos hablando del debate social y de la credibilidad o no de la política, en contra de que Leire Pagín fuera ministra de Sanidad, por ejemplo. Zapatero llegó al máximo nivel de incompetencia que se puede llegar en una designación política, a mi juicio. Pero, por ejemplo, ¿alguien no está de acuerdo en que Luis García Montero sea el presidente o el director del Instituto Cervantes? Que lo conocemos en Granada bastante bien. Hay mucha gente que también se opondrá, seguro. Bueno, pero quiero decir, ¿quién le va a discutir los méritos a uno de los mejores poetas y escritores del siglo XX-XXI en Granada? O en España en general, ¿quién le va a discutir pues esos alguien que méritos? piense que una institución tiene que tener un componente de gerencia que un poeta a lo mejor no lo tiene. No, pero tú puedes complementar con un equipo, tú no puedes hacer todo. Es decir, tú cuando llegas a un sitio no tienes que pensar
que tú tienes que saber de fiscalidad, tienes que saber de gestión de derechos, de la propiedad intelectual, tienes que saber sobre ese mundo, tienes que tener un recorrido que te avale y además un recorrido no reconocido por tu círculo más inmediato, sino un recorrido social. Yo lo he dicho en este programa muchas veces, a la política y a la gestión se tiene que llegar por un recorrido, pero hasta ahora ha empezado a ser al revés, que en estos tiempos parece que los que están en política son los que quieren lograr la legitimidad social y la legitimidad en la gestión, y esto es al revés, es decir, tiene que haber, digamos, cierto recorrido que te avale por el que tú llegas, no uno que empieza a hacer carrera en juventudes, que ni siquiera acaba su estudio en las juventudes de un partido y acaba teniendo responsabilidad en la política. Eso es lo que quizás la sociedad no puede permitirse. De eso hay unos pocos, además bastante conocidos, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad, que es solo un minuto, lo saben ustedes, las fieles y los fieles seguidores de este programa, es solo un minuto, y después les voy a pedir a mis compañeros, a nuestros contertulios, un análisis de tanta y tanta información, tantas y tantas datos que estamos conociendo sobre los barómetros que se realizan en torno a las elecciones futuras. Quédense con nosotros porque es muy interesante lo que viene ahora. Hasta ahora. Bueno, y seguimos y continuamos con el debate. Ahora les preguntaba y les pedía a los compañeros, a Agustín Robledo, profesor, a Juan Francisco Delgado, a Enrique Moratalla, sus impresiones sobre esa maraña de encuestas que se están realizando en los diversos medios de comunicación y que no todas están en la misma línea, aunque más o menos las tendencias sí que se pueden de alguna forma, bueno, revelar en torno a estas encuestas y a estos barómetros. Sin ir más lejos, El País, por leerle solo alguno, dice que la estimación que ellos realizan coloca al PSOE en alrededor de 113 diputados, ojo, hagan sumas con nosotros, seguido del PP con 75, dice El País, Ciudadanos con 58, Vox con 38 y en último lugar coloca a Unidos Podemos con 36. Partiendo de este análisis del PSOE y de los muchos que conocen nuestros contertulios, vamos a comenzar a dar nuestras opiniones. Agustín Robledo. Sí, presidente, voy a comentar una cosa curiosa del País, y es que El País no está haciendo encuestas. El País lo que está haciendo es coger las encuestas que hacen otros y sobre eso hacer una media. Porque el problema técnico de esta encuesta es que son 50 encuestas, o 52 si metemos Ceuta y Melilla. Mientras que las elecciones al Parlamento Europeo son relativamente fáciles, puesto que hay una sola circunscripción. En las elecciones al Congreso son muy difíciles, porque no basta decir el 25% de los españoles piensa votar al PSOE, sino que hay que ver ese porcentaje, cómo se distribuye en Granada, cómo se distribuye en Guipúzcoa, y sobre todo cómo se distribuye en aproximadamente 25 provincias que son circunscripciones de 5 o menos diputados. Y ahí es muy difícil, porque la proporcionalidad juega muy poco. Pensar en Soria solo hay 2 diputados. Luego se llevará uno el que gane y 2 el que quede en segunda posición. El tercero ya no toca nada. Correcto. Entonces son muy difíciles, y luego vienen las circunscripciones de 3, las circunscripciones de 4, donde es muy difícil hacer encuestas. Claro. Y por eso sabéis que el Partido Popular le ha pedido a Vox que no se presente en las circunscripciones pequeñas, porque se puede dar el efecto que se divida el voto entre PP y Vox, y en circunscripciones pequeñas como Palencia, donde normalmente es 2 para el PP y 1 para el PSOE, si se presenta Vox y le quita votos al PP, el resultado puede ser al revés. Correcto. Puede ser 2 para el PSOE. Entonces, lo que quiero decir es que las encuestas son muy, muy difíciles, pero que sí hay tendencia. La tendencia es que el PSOE sube, que Vox sube, que los otros 3 bajan. PP baja, Ciudadanos sube el número de diputados de las elecciones del 2016, pero baja con las expectativas electorales que ha tenido últimamente, ¿no? Enrique Moratalla. Bueno, y le ha faltado, y Podemos
que no se sabe qué está pasando, pero sigue planeando en caída libre de una forma... Hasta que vuelva. Hasta que, bueno, si vuelve él, ya no se sabe qué puede ocurrir. Bueno, yo creo que está muy claramente dicho. Parece que la tendencia, hay que hablar de tendencias, porque efectivamente esas circunscripciones pequeñas, por la ley DON, pues harán que hasta el último momento no se sepa qué va a ocurrir. Y ahí hay una clave importantísima, porque estamos hablando no de quién gana o quién pierde, que parece que en las tendencias eso está muy claro, todas las encuestas dan lo que dan, unas más y otras menos, pero vamos, que el PSOE gana es evidente, que Podemos está en caída libre es evidente, que Ciudadanos se estanca o baja y el PP baja escandalosamente y que Vox sube vertiginosamente. Esas tendencias están ahí. Ahora, ¿eso cómo se traduce luego, incluso los votos, cómo se traducen en escaños? Pues hasta el último momento lo vamos a tener que ver, porque todo el mundo lo que está esperando es si el PSOE va a poder gobernar y con quién suma, o si PP, Ciudadanos y Vox dan suficiente para poder gobernar. Ese es el final, esa es la última pregunta. Y eso hasta el día de las elecciones no se va a poder saber. Hasta la noche. Hasta la noche de los cuchillos largos no se va a poder saber. Delgado. A ver, yo dos cosas previas y luego vamos a la encuesta. Lo primero, hay que felicitar al PP, hay que felicitarlo porque ha logrado introducir en la agenda política y en el debate sobre la ley electoral y sobre las circunscripciones electorales con un vídeo de Epi y Blas, que veremos a ver quién paga los derechos de ese vídeo, porque creo que en California se están frotando las manos de quién ha sido el autor del vídeo que le va luego a pagar los derechos de autor, y el PP ha dicho, yo no he sido. Ha tenido, yo creo que la habilidad de sacar un debate en el que nos vamos a hacer expertos, por lo que yo veo, porque yo sintonizo la tele y en todos sitios están hablando, no, verás, las circunscripciones, Soria, Álava, todo, expertos en delimitar la circunscripción electoral, son 107 diputados en juego y ya resulta que todos vamos a saber de la ley de ON, cosa que antes, que yo sepa, no se discutía. Y luego hay un segundo tema previo, que es, hombre, hablar del voto, unos votos útiles y unos votos inútiles, me parece una falta de respeto al electorado impresionante, porque eso ya es decir que unos votos son de primera y otros votos son de segunda. La gente cuando quiere votar y tiene libertad para votar, vota sabiendo que su voto es útil y su voto va a ser útil, porque si no estamos llevando la democracia a un extremo complicado, sí. A un extremo complicado, el utilitarismo, ¿no? Y luego, entrando en el tema de las encuestas, yo creo que en España en los últimos 6 años, por la volatilidad seguramente por los tiempos líquidos de la política, seguramente por la crisis económica, por la deslegitimización de los partidos tradicionales, a la que se están incorporando los nuevos partidos, por cierto, estamos discutiendo demasiado sobre encuestas que luego no se cumplen. Es decir, si hay una constante es que se están dando sorpresas en todas las encuestas y en todos los procesos electorales que se dan. ¿Por qué? Yo lo he hablado con un amigo mío el otro día, en una tertulia estas de café, y decíamos algo, concluíamos algo que es verdad. El 30% de indecisos que vienen apareciendo en las encuestas, lo que viene reflejando muchas veces es que la gente no quiere decir la verdad en las encuestas, por un lado. En segundo lugar, se manifiesta algo muy importante, y es que los indecisos al final deciden en base no a lo que aparece en los medios, no al poder que tienen las encuestas para el voto útil, que antes se cifraba y había estudios que decían que el 30% de los votos se movían para un sitio o para otro en función de cómo percibía la gente que su voto iba a ser útil, en función de dónde lo ponía. Yo creo que eso ha cambiado por completo, y ese 30% de indecisos lo decide la mayoría de las veces por cuestiones que le afectan directamente a él y a su familia. Es decir, si a mí la Junta de Andalucía me ha tratado mal en la lista de espera y tengo un familiar mío que lleva 5 meses
o 8, como están diciendo, para operarse en un hospital esperando, yo voy a castigar a quien está gobernando la Junta de Andalucía. Si además el autobús que gestiona el ayuntamiento y que es un desastre y no me lleva bien al sitio donde yo voy, no viene a la hora que tiene que venir y tal, yo voy a castigar a quien está gestionando el ayuntamiento. Es decir, que ese voto indeciso se da muchas veces por cuestiones emocionales muy cercanas a ti, muy cercanas a ti. No se da, no se decanta por temas muy ideológicos o temas de mucho razonamiento ideológico. Pero las generales quizás sí, ¿no? No tanto tampoco, porque los partidos en las generales están yendo también más a los temas emocionales, a los temas que tocan la fibra, a los temas muy cercanos porque se han dado cuenta de eso, ¿no? Entonces yo creo que quizás hay un electorado más propenso, más ideologizado, que va menos a la abstención y que tiene muy decidido qué va a hacer, haya campaña electoral o no haya. La mayoría están en la derecha, también hay un bloque en la izquierda, pero el electorado de centro izquierda fundamentalmente siempre es el más indeciso. Y, profesor Agustín Ruiz Robledo, ¿cómo valora o cómo ve usted el escenario político que se va a plantear en las próximas elecciones generales? Porque ¿cree usted que estamos en un escenario de posible ingobernabilidad y de repetición, por tanto, de elecciones? Mira, yo no veo nada del futuro, ¿no? No sé quién decía que la profecía es una de las formas más gratuitas de error. Sí, yo no veo, no sé qué va a pasar la noche electoral. De hecho, las encuestas en Andalucía pronosticaban que podía repetirse con relativa facilidad la victoria del Partido Socialista, que iba a sumar con Podemos, y no se logró. Entonces, yo, para escenarios postelectorales, me gustaría esperarme al momento postelectoral. Sí que podemos hacer análisis, aunque Juan nos pueda decir, oye, no seáis demasiado técnicos. Sí que podemos ver cosas de las elecciones. Por ejemplo, en el 2011, el PP consiguió la mayoría absoluta con el 43% de los votos. Sin embargo, en el 2016, la suma de PP y Ciudadanos era el 47% de los votos, pero no obtuvo la mayoría absoluta. Luego, una de las claves es si ese electorado que podemos decir de centro derecha roza el 47, el 48% y se divide entre tres, no van a conseguir los 175 diputados. Haría falta que se disparara al 50 y tanto, casi el 53%, para que la estrategia de Andalucía pudiera darse en España. O sea, le harían falta, por decirlo así, subir 4 puntos más de lo que se consiguió la suma del PP y de Ciudadanos en 2016. ¿Lo van a conseguir? Pues, ahí lo que no sabemos. ¿Cuánto voto oculto tiene Vox? ¿Cuánto voto se va a desmovilizar en la izquierda? Porque al final son porcentajes, ¿no? Si pasa del 51%, el tripartito se puede producir. Si se queda por debajo, posiblemente no. Les leo otra encuesta, en este caso la del diario.es, que la celebra en marzo precisamente. Esta encuesta, los datos son de marzo, les quería decir, de Celestel. Dice que sitúa al PSOE como primera fuerza política con el 24,5%, fíjense los datos estadísticos que estamos dando, el profesor hablaba antes del 40 y tantos por ciento, 25,4% la fuerza más votada, el PSOE, seguida del PP con el 22,8%, Ciudadanos con un 18,1% y Unidos Podemos con un 4,3%. Vox se sitúa en este caso, el diario.es no lo sitúa como El País, en un 9,6% de los votos, con entre 21 y 22 diputados en el Congreso. Enrique Moratalla y Juan Francisco Delgado querían comentar. Bueno, estamos viendo que no todas las encuestas son exactamente iguales,
ocurre lo mismo, Juan. Las tendencias son las mismas, no hay variación en las tendencias, pero cualitativamente sí hay, y no, en este caso cuantitativamente sí hay una significación importante. Además, les quería preguntar, ese ascenso del PSOE, un ascenso palpable, ¿a qué creen que se ha debido? ¿A qué creen que se debe? Yo es que no estoy de acuerdo que hay un ascenso, y además creo que hay que ser muy prudente. Yo lo que veo es que hay un empate, y va a haber un empate en general, que se va a deshacer o no. Es un empate muy endiablado, como decía un articulista, un empate muy endiablado, porque va a hacer que la derecha va a estar alrededor del 50, que la izquierda va a estar alrededor del 40, ojo, y que los nacionalistas van a tener el 10. Entonces, va a haber un empate muy difícil de gestionar. ¿Por qué? Porque quien diseñó el sistema electoral español, que básicamente en su gran mayoría fue PP-PSOE más los nacionalistas, jamás pensó que iba a haber 5 partidos, teniendo en cuenta que entre el primero y el último va a haber a lo mejor una diferencia de 12 puntos. Y esto es inédito en nuestra democracia. 12 puntos entre el primero y el quinto. ¿Vale? Es decir, que vos hay encuestas que ya le dan el 12 y el 14%. Y el PSOE lo sitúan en el 24%. Cuidado, que el resultado puede cambiar mucho en las últimas horas de las elecciones. Y estas elecciones, decimos, estas son muy... no se sabe muy bien, ¿no? Aquí lo que está claro es que puede haber un empate, difícil de sacar adelante, y que luego las combinaciones matemáticas de la ley de Ohm puede complicar todo. Lo que es cierto es que Vox va a sacar mejor resultado de que nos esperamos. Y ojo... Como ocurrió en Andalucía. En Madrid el resultado de Vox va a ser espectacular, me atrevo a decirlo. En Madrid. Sí. Enrique Moratalla, se quedaba antes sin terminar. No. Espero que no te acuerdes de eso, como te has acordado antes de lo que dije de Vox en Andalucía, que era el único que defendía que iba a entrar y al final entró. Bueno, que iba a entrar, pero en el caso de Andalucía creo que quedó patente que todo el mundo esperaba, si no todo el mundo, todo el que sabía, por lo menos hasta 72 horas antes se sabía que iba a sacar 4 o 6, y que al final llega a 12 por la desmovilización y la abstención de la izquierda. Y entonces todos esos restos... Y quizás también por el voto oculto, ¿no? Yo creo que más de una persona que le preguntan, oye, ¿usted a quién va a votar? ¿No? Esto le ha pasado tradicionalmente al PP, ¿no? No lo dicen. Que prefiere decir, pues no lo sé, tal, antes que decir, voy a votar a Vox, ¿no? Y luego hay una tendencia también que es interesante, las dos bajadas que habéis comentado de los dos partidos nuevos, porque Vox es un partido nuevo, Ciudadanos y Podemos. Sí. Ciudadanos y lo dice el Podemos. diario.es. Que no solo el diario.es, el promedio de encuestas que publica Electomanía, se ve claramente las dos curvas, la subida clarísima de Vox, la más clara, y luego está la subida ligera. Por eso yo decía, el PSOE no tiene una subida espectacular, subida ligera del PSOE en porcentaje al 24, el promedio de las encuestas, pero una bajada clara del Partido Popular, una bajada clara de Ciudadanos y una bajada clara de Podemos. Y antes apuntaba Juan Francisco Delgado a un dato interesante, es decir, de nuevo irrumpen nuevos partidos en el terreno, en el panorama electoral, y a mí me gustaría preguntarles a mis contertulios, a mis compañeros, si creen que con eso hemos ganado en democracia, es decir, o si creen que, por el contrario, presenta una situación de ingobernabilidad difícil de gestionar. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan, Agustín? Mira, es que depende de lo que el centro del valor político. Si uno piensa en la gobernabilidad, los sistemas más fáciles de gobernar son los sistemas bipartidistas, que son los anglosajones. Ahora, si uno busca la representación, que los ciudadanos nos sentamos integrados, oye, cierta diversidad hace que haya distintas sensibilidades. No hace falta esos gigantescos partidos en los que se mete desde la extrema derecha hasta la democracia cristiana. A mí personalmente me parece bien que lleguemos a cierta diversidad,
porque al distribuirse el poder también se controla. Y como yo tiendo a pensar en cómo controlar al poder, me parece que con 5 partidos se les puede controlar un poco mejor que si son 2. Enrique Moratalla. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que bueno, el modelo anglosajón efectivamente clarifica los bloques. Siempre, ¿tú te acuerdas cuando estaba la Guerra Fría todavía? Que luego descubrimos que prácticamente todo era mentira, o mucho era mentira, pero parece que el mundo, la lectura del mundo era más sencillo, ¿no? Hoy vivimos en un mundo muy complejo y por tanto tiene que dar respuesta a que esa diversificación, los ciudadanos nos vamos a sentir mejor representados de esa forma. Y en sentido contrario tiene el problema, que no es pequeño, que se pueda llegar a una falta de gobernabilidad. Pero creo que tiene más ventajas que inconvenientes. Juan Francisco. Bueno, yo creo que el que aparezcan nuevos partidos, pero nuevos partidos con capacidad para la interlocución me parece bien. Hay cosas que hay que solucionar, es decir, por ejemplo, un voto de Pacma está más castigado que un voto de Vox. No le dan representación, por cierto, que mucha gente hablaba de la representación posible de la PACMA y no le dan ninguna. Pero en el Parlamento Europeo, posiblemente. Posible. Sí, que es distrito único, claro, que eso hay que explicárselo a la gente también. La diferencia electoral entre distrito único y distrito provincial, eso también castiga a unos partidos más que a otros, ¿no? Entonces, el sistema electoral español, la mayoría de los expertos, yo escuché una jornada que además creo que la organizó Agustín en el Parlamento de Andalucía sobre diseño de esquemas electorales y de la estructura electoral y representatividad. Escuché una frase de Juan Lin que a mí se me quedó grabada, ¿no? Que es uno de los grandes expertos mundiales en sistemas electorales, que dijo aquello de el mejor sistema electoral es el que viene funcionando desde hace muchos años lo mismo, porque la gente identifica exactamente que su voto para lo que sirve, ¿vale? Y cambiarlo significa que trastoca la conciencia colectiva de a dónde va cada uno de los votos que se hacen, ¿no? Entonces yo me quedé con aquella frase que siempre que se plantea el debate me lo planteo, pero esta realidad de aparecer nuevos partidos yo lo veo como algo muy positivo también, porque lo que parecía que se había enquistado en España y que aparece en el Reino Unido, que yo estoy convencido que uno de los problemas que tiene el Reino Unido es precisamente que el Partido Laborista y el Partido Conservador, los Tories, están que se matan entre ellos y como no hay ninguna alternativa y están como muy engangrenados, por así decirlo, sobre todo los Tories, que parece que tienen una lucha de poder para cargarse a Theresa May y a ver quién lidera el partido. Y el Brexit lo están convirtiendo en un pim pam pum para eso, igual que el Partido Laborista con Corbyn, que parece que tampoco controla su propio partido. Pues de alguna forma esto en España pasó con los efectos de la crisis económica, sobre todo, irrumpió Podemos, después de Podemos llegó Ciudadanos, ahora ha llegado Vox. Esto es que el sistema político tiene que representar la diversidad y la liquidez que hay en nuestra sociedad, ¿no? Lo que llamamos la complejidad es que las cosas se nos escapan. Lo que hoy es noticia y hoy es una verdad, mañana acaba siendo una mentira, ¿eh? Francisco, se nos va el tiempo y no quiero dejar de preguntarles a Agustín Robledo, Enrique Moratalla, a Juan Francisco Delgado por las primarias, por todo el revuelo que hay en torno a las primarias. Albert Rivera dijo en una entrevista de televisión que en su partido sí había democracia interna, pero que otros partidos, aludiendo a PSOE y PP, prohibían las primarias. ¿Qué les parece a mis contertulios? Ya les pido, porque nos quedan 3 minutos, prácticamente un telegrama sobre las primarias. Agustín. Me parece que son dos cosas distintas. Una es la democracia interna y otra son las primarias. Sí, la democracia externa es un sistema por el cual los directivos de un partido son elegidos democráticamente. Y las primarias es un sistema para elegir a los candidatos de los partidos. Y por tanto, un partido puede ser muy democrático y no tener primarias. Son dos cosas distintas. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho al importar las primarias? Pues, con carácter general, y creo que el Ciudadanos se ha visto en Castilla y León, más de una vez lo que hemos hecho ha sido el ridículo. Es decir, porque por hablar de Ciudadanos, unas primarias
para ser el candidato del partido que se hacen en dos semanas y Rivera consigue el 97% de los votos, hombre, no parece que eso sean unas primarias, ¿no? Seamos sinceros, ¿no? Los candidatos alternativos no han tenido ocasión de debatir con Albert Rivera, no ha habido campaña electoral. Hombre, si importamos una institución, vamos a hacerlo bien, ¿no? En Estados Unidos, hoy mismo, por cierto, se presenta un candidato demócrata muy interesante para unas elecciones que son en noviembre del 2020. O sea, ahora se están presentando, a partir de enero empiezan las primarias. Aquí hacemos una primaria para elecciones y resulta que se resuelven en una semana, pues no son primarias. Enrique Moratalla. Bueno, lo del 97% suena más a un congreso a la búlgara que cualquier otra cosa. Pero dicho eso, a mí me parece en general y en particular lo que ha ocurrido en el PSOE me parece un insulto a la inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no puedes decir que estás haciendo unas primarias, que la gente vote y que luego se ponga en el orden que le da la gana a quien le da la gana. Que me parece muy bien, pero no insulte usted la inteligencia de sus militantes y no nos haga ir a votar nada que no se va a respetar. ¿Y no se insulto. ¿No se puede impugnar eso? ¿Qué? ¿No se puede impugnar? Hay muchas formas de hacer eso. Yo no estoy en esa película, pero sí me parece que hay que denunciarlo públicamente. Es un insulto. Juan Francisco Delgado. A ver, yo creo que las primarias que son buenas son las primarias, lo que nos gusta es las primarias del clásico. El Madrid-Barcelona, es decir, Susana Díaz contra Pedro Sánchez. Esas son las primarias que ponen realmente y que ponen a la gente en tensión, ¿no? No, es una broma, vamos, quería hacer el símil futbolístico, pero a los medios de comunicación le dan mucha cancha, tal, pero eso al final a un partido político lo pone contra las cuerdas, muchas veces, en el mismo partido político. ¿Por qué? Porque no hay cultura, tiene que haber cultura. Borrell, por ejemplo, ganó unas primarias y resulta que a los 6 meses se tuvo que ir y su contrincante fue el que cogió el mando porque el aparato del partido le hizo la vida imposible a Borrell, ¿no? Entonces, esto los partidos en España lo resuelven regular todavía, ¿no? Estamos en el comienzo. En Estados Unidos se lleva haciendo desde hace mucho tiempo y estamos conociendo, por ejemplo, cómo Donald Trump ganó las primarias dentro de su propio partido, el nivel clientelar que se establece también para ganar las primarias. Yo no voy a hablar de del nivel clientelar en España, que desde luego también se da en las primarias de los partidos, pero yo creo que es un ejercicio sano. Es muy difícil porque los aparatos de los partidos tienen un poder tremendo y es muy difícil el que se hagan unas primarias limpias, abiertas y tal, pero hoy en día tanto los procedimientos como los resultados, como lo que luego se aplica, son muy importantes para la gente. Lo que hablaba Enrique de no tomar a la gente creyendo que se traga todo y luego se justifica todo, es fundamental. Pero yo creo aún así que lo que se ha hecho, el ejercicio que se está haciendo de democratizar el sistema es algo imparable, y que los partidos van a tener que sumarse a que las reglas sean los más transparentes que se pueda. Por cierto, el PSOE que inauguró en España las primarias, vamos a decirlo, que no estaba establecido como tal, las que vivimos entre Pedro Sánchez y Susana Díaz fueron ejemplares en el sentido de los procedimientos, a mi Aunque juicio, luego quitaron de en medio a Pedro Sánchez. No, ganó las primarias, las últimas primarias Pedro Sánchez y luego se volvió a presentar y porque quitaron de en medio a Pedro Sánchez yo creo que influyó mucho para que ganara en las primarias. Bueno, con nuestro más sentido abrazo a los colchoneros que tenemos aquí, hoy no está Chema Rueda, sabemos que están pasando... Aquí el compañero ha dicho del Atleti ni hablamos, no hablamos del Madrid, no vamos a hablar del Atleti, ¿no? Café para todos. Cristiano Ronaldo. Muchísimas gracias, señoras y señores, amigas, amigos, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias, profesor Agustín Ruiz Robledo. Un placer. Muchísimas gracias, Enrique Moratalla, maestro. Muchas gracias, maestro Juan Francisco Delgado. Y con ustedes estaremos aquí el próximo jueves a la misma hora. Cuídense.